Dios les bendiga, hermanos, amados y amigos. Una vez más, les saluda el pastor Miguel García de la Iglesia de Dios Aliento de Vida en Venice, California, para todos los hermanos en la iglesia en Venice y también los hermanos en los Estados Unidos y en el mundo entero. Dios les bendiga a todos los que se están conectando desde ya. Quiero pedirles, por favor, que nos hagan saber de dónde nos están sintonizando para que todos estemos en el mismo en la misma página. Le damos gracias a Dios porque hoy es un día miércoles y una vez más nos preparamos para entrarnos en las páginas de la Biblia, y hoy un día que nos toca doctrina. Hoy vamos a aprender un poco la doctrina del Señor y vamos a hablar de un punto muy interesante para todos. Agarren por favor su Biblia, sus cuadernos, su lápiz y por supuesto su café, ¿no? Para que estén despiertos y todos podamos estar al unísono, a tono. Quiero traer algo, quiero pedirles algo, a ver si ustedes están de acuerdo. Quisiera hacer como un examen de intermedio. En estos días que llevamos prácticamente por casi 2 meses, si no estoy mal, teniendo las clases. Así que quisiera saber si ustedes desearan que hiciéramos un examen de medio tiempo o de mensual o de 2 meses si usted quiere. Esto con el fin de que usted se mida cuánto ha aprendido, cuánto hemos aprendido, y no es para corregir a nadie, nada por el estilo. Si usted está de acuerdo con ello, por favor diga amén. Deseamos el examen, escriba ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: no vamos a usar una hora como esta, sino que lo vamos a presentar en la página de la iglesia. Usted va a entrar, usted va a ver el examen, va a ver las preguntas, y entonces a partir de ahí vamos a comenzar el examen, y usted se corrige, usted va a tener la Biblia abierta, usted va a hacer ese examen como usted bien lo desee, pero lo que queremos es reafirmar lo que hemos ya aprendido. Así que si usted está de acuerdo, por favor diga amén. Y diga si deseamos el examen. Por favor, escriba algo y yo le voy a agradecer muchísimo. Bien, vamos a orar en este momento para iniciar nuestra clase. Así que les ruego que donde estén, por favor, inclinen sus cabezas y todos juntos vamos a orar en este momento. Padre que esté en gloria, le damos gracias, Señor, una vez más por este día miércoles, un día más, Señor, en el cual nos preparamos para aprender juntos la palabra del Señor, su palabra santa, Señor. Usted sabe, Señor, que la escritura de este libro no es, Señor, inspirada en la mente de un hombre. Así que es su mente, es su deseo, es su voluntad escrita en este libro, Señor, y como tal es difícil para nosotros los hombres entender, a menos que usted nos ayude. Padre, ahora ruego que me ayude a mí, Señor, a poder interpretar la enseñanza para que sea de beneficio de mis hermanos, Señor, y te ruego que el entendimiento de cada uno de ellos sea abierto para que todos también podamos asimilar la palabra de Dios y no solamente oírla, Señor, sino hacerla nuestra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos entonces a la clase. El día pasado, no estoy hablando de la clase de conocimiento bíblico, sino desde el punto de vista doctrinal. El primer punto doctrinal que nosotros hablamos, si usted se acuerda, fue el pecado. Como el pecado prácticamente es una ley como la ley física, como cualquier ley astronómica, que prácticamente pesa sobre la humanidad, que la humanidad en sí no puede ser libre. Escúchame bien, voy a decir esto: no puede ser libre a menos que la sangre de Cristo lo haga libre. El Señor es el único antídoto para quitar esa carga de los hombros de los hombres que se llama pecado. Ese deseo, esa inclinación natural a irnos hacia el mal. Cristo llega a nuestras vidas y elimina totalmente el deseo de pecar. Gloria a Dios por ello. Pero entonces, hablando ya del pecado, como es el antídoto de Dios, hoy vamos a hablar entonces de la gracia de Dios. Oh, qué importante tema, en verdad, la gracia de Dios. Así que yo creo que tiene en sus pantallas la gracia como doctrina. Gloria al Señor. Y para ello vamos a ir al libro de Tito. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice la escritura así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga qué tremendo esto:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, en otras palabras, sobria, justa y piadosamente. Mira lo que tremendo que es esto, ¿verdad? Escribiendo Tito, el apóstol Pablo, declaró entonces que la gracia de Dios se manifestó, fue manifestada, el amor, la gracia se manifestó a través de Cristo. De esa manera se manifestó la salvación para todos los hombres de parte de Dios. Recuerde que la gracia, si la podemos definir, ¿qué es la gracia de Dios? Bien, la gracia de Dios podemos decir es el amor y el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. O sea, el favor de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad que no merece ese favor, que no merece ese amor. Eso es lo que es la gracia. En otras palabras, Dios nos da algo que no merecemos. Contrario a la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es aquello que Dios no nos da por lo que merecemos. O sea, tendríamos que merecer la cruz para pagar nuestros pecados. Sin embargo, la misericordia de Dios entró en favor de nosotros y no nos pagó conforme a nuestras rebeliones, sino que nos dio algo que no merecíamos. Y de nuevo, la gracia del Señor. Entonces definimos que la gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Recuerden, ningún hombre merecía el amor de Dios, ningún hombre merecía el favor de Dios. La gracia de Dios en este aspecto, hermano, de cómo Dios la entrega, la trae al hombre, tiene tres expresiones interesantes. Usted creo que las tiene ahí en la pantalla. Tiene tres expresiones cómo se expresa la gracia de Dios. Primero, miramos la disposición hacia la humanidad. La gracia de Dios dispuesta hacia la humanidad. ¿Cómo se dispone? Vamos a ver hoy. Número 2, su provisión para la humanidad. Es el foco, es la humanidad, gloria al Señor. Y número 3 es su impartición de la gracia para la humanidad, gloria al Señor. La Biblia enseña que la actitud de Dios hacia la humanidad es una actitud de amor y de favor divino. Qué interesante es esto, y vamos a hablar un poquito. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, mire usted, tanto Dios nos amó a nosotros, a la humanidad. Qué tremendo, que aun cuando hayamos hecho mal contra Él, que aun cuando hayamos desobedecido a su palabra, que aun cuando hayamos hecho todo lo malo, Dios nos amó tanto que no escatimó a su propio Hijo. De tal manera, dice, nos amó Dios que entregó a su Hijo, aleluya, para que el mundo fuese salvo por Él. Algunas personas piensan que el deseo de Dios es destruirlos a ellos, ¿verdad? Porque piensan por tantas cosas que pasan en el mundo, piensan eso porque sus vidas han sido plagadas de problemas, de infortunios, se sienten que todo les va mal, que nada el sol les aparece, no les hace brillar. Ellos creen que Dios las trae contra ellos, que tiene problemas con ellos y que a Él no les importa a ellos. Así que algunos piensan que Dios los ha tratado mal, algunos se expresan mal de Dios. ¿Por qué Dios permite que me pase a mí esto? Pero la Biblia nos recuerda, amados hermanos, a gloria al Señor, a estas palabras. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga, qué tremendo es esto. Ninguna tentación ha sobrevenido que no sea humana. En otras palabras, todas las situaciones que nosotros pasamos, hermanos, son de carácter humano. Somos capacitados nosotros para sobrellevarlas. Cualquier revés, cualquier dificultad, cualquier tentación, hermano, es simplemente la consecuencia de la condición humana. Recuerde que Dios advirtió al hombre que moriría el día que comience de ese pan, de ese fruto, perdón. Y el hombre deliberadamente, lo dijimos, voluntariamente accedió a desobedecer a Dios por él mismo. Así que estas cosas que enfrentamos son naturales de nuestras consecuencias. No podemos concluir en nuestra condición humana que Dios está en contra de nosotros. No deberíamos ver a nuestros problemas
como que somos nosotros los únicos en el mundo, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Que los enfrentamos, pero verlos como algo muy normal, que todos pasamos. Primera de Pedro 5:9 dice la Biblia que todos los mismos padecimientos se van cumpliendo en el resto de hermanos en todo el mundo. En otras palabras, si usted está pasando una situación difícil, también el otro está quizá pasando una situación peor y es capaz de sobrellevarla sin quejarse. Y ahí le va, ¿para qué se queja usted de la condición o la situación que usted tiene? Si usted, por favor, haga este ensayo, respire por favor en este momento y si lo está haciendo, diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene vida, porque hay mucha gente que ya no está con vida hoy. Otros están en los hospitales, otros están en máquinas respiratorias, otros tienen cáncer terminales, otros están presos para toda la vida, otros hermanos tienen sin número de situaciones que usted y yo no las tenemos. Y los problemas que usted y yo tenemos, en verdad son ordinarios, son cosas normales en esta vida terrenal. Tenemos que lidiar con ello hasta que nos muramos. Dios entonces no está tratando de herirnos a nosotros, de golpearnos a nosotros, pero más bien su actitud es de salvarnos. Su disposición hacia nosotros es una de salvación, según dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Ya lo leímos, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Con ese objetivo apareció el Hijo de Dios en el escenario para salvar a todos los hombres del juicio venidero, de la paga del pecado, escúcheme bien, y a redimirnos de esa ley condenatoria que nos llevaba cautivos, dice Pablo, a hacer todo lo contrario a lo que Dios dispone. Él es misericordioso para con nosotros. Dice la Escritura, no queriendo que nadie, Él no quiere que nadie se perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento, según dice 2 de Pedro 3:9. La voluntad de Dios, algunos dicen, hágase tu voluntad, Señor, pero no queremos hacer lo que Él dice. Pero mire, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nadie perezca. Oiga, usted tiene hijos, usted es padre, usted es madre y tiene hijos. Y yo le aseguro que lo que menos usted quiere es que le vaya mal a su hijo. Bien, si usted y yo, siendo humanos, tenemos ese carácter de amor hacia nuestros hijos, y aun cuando lo que hagan, aun cuando el hijo es ladrón, criminal, lo que sea, para nosotros es nuestro hijo. Y siempre va a encontrar un apoyo incondicional en nosotros. Si nosotros somos humanos y actuamos de esa manera, imagínese el que nos formó a nosotros. El amor que Él tiene hacia la humanidad, hermano, gloria al Señor, es que todos seamos salvos. Ahora, el hombre se pierde porque quiere. Es voluntariamente que ven el camino equivocado. Dios no tiene ninguna culpa en lo absoluto. Inclusive hemos hablado muchas veces de lo que está pasando en el mundo. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Y ya dijimos, Dios en verdad, hermano, aunque Él como soberano está sobre todas las cosas y nada sucede fuera de su voluntad permisible, claro que Él está atento, Él está al tanto de lo que está pasando. Sin embargo, es la determinación del hombre a hacer como Él quiere. Así que Dios quiere que todos nos arrepintamos, pero el hombre no quiere buscar a Dios. Y ese es el problema mayúsculo. En realidad, Dios no se complace con la muerte del impío. Así lo dice Ezequiel capítulo 3, 33, versículo 11. Él no se alegra cuando un impío o un pecador muere en esa condición. Él no se alegra, Él se entristece. Escúcheme bien, Él no está empeñado observándonos y esperando la oportunidad de herirnos, de golpearnos, hermanos, de hacernos pagar por lo que hemos hecho. Más bien es paciente, dice Pedro, segunda de Pedro 3:9, más bien es paciente para con nosotros. Gloria al Señor. El día domingo hablamos porque el Señor no es que retarda su promesa como algunos tienen, hermano, por sentado, sino que Él es paciente para con nosotros. O sea, la paciencia de Dios es uno de los atributos impresionantes que Dios tiene y que comparte con el hombre. Hermanos, Él está esperando, hermano, a la oportunidad de salvarnos, no de herirnos, pero es paciente para con nosotros. Así que Dios tenga todavía paciencia y misericordia para cada uno de nosotros. Claramente que Dios no desea nuestra destrucción. Usted como padre no desea la destrucción de su hijo o de su hija, como madre tampoco. Pero Él desea nuestro arrepentimiento y tener una experiencia de vida eterna, según dice
Isaías 55:7. Su llamado a la salvación es extendida a todas las gentes de cada nación. Gloria al Señor. Es impresionante. Toda la gente en cada nación, hermano, amigo, tiene también la oportunidad, gloria al Señor, de poder obtener esa salvación. Pero recuerde, es un regalo, hermano, que usted recibe, que yo recibo sin merecerlo. Es como que de repente nosotros vayamos a la escuela y nosotros no estudiemos, no nos preparemos para el examen final, para la monografía, para salir de la universidad, y sin embargo, sin pasarla y sin hacer nada, sin hacer mérito, nos entregan un certificado de doctor o de ingeniero o lo que sea. Hermano, seguro que lo vamos a recibir. O si alguien nos regala $1.000.000, yo creo que todos vamos a estar dispuestos a coger ese $1.000.000 porque es un regalo que no merecemos, que no esperábamos y que nos ha llegado. Y esa es la condición de la provisión del Señor. Está para todos los hombres, pero los hombres en su mayoría no quieren aceptar ese regalo. Entonces, Él desea nuestro arrepentimiento y que tengamos una experiencia de vida eterna con nosotros mismos. Su llamado a la salvación es extendida, dijimos, a todas las gentes sin excepción, cada nación, gloria al Señor. Así lo dice 1 Timoteo 2:4, lo puede escribir y también estudiarlo en su casa. Hay escrituras que vamos a estar citando que no necesariamente están ahí, pero yo quiero que usted lea en sus casas, que escudriñe también. 1 Timoteo 2:4 y luego Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. El apóstol Juan, escúcheme bien, declaró estas palabras: y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Juan escribió estas palabras. Nosotros, la salvación para nosotros está dispuesta por Dios, hermanos, gratuitamente. Nosotros no tenemos que hacer nada absolutamente, aunque hubo un pago muy alto, un precio muy alto que se pagó. Fue la sangre del Cordero de Dios que no tenía pecado, escúcheme bien, que entregó su vida en lugar de mí, en lugar suyo. Esa cruz que estaba ahí, en realidad no era la cruz del Señor, era nuestra cruz, pero Él en su amor inmenso nos apartó a un lado, hermanos, y Él tomó nuestro lugar, gloria al Señor. Así que Él declaró, Juan, el que tenga sed, el que quiera este regalo, el que esté ya hastiado de esta vida, el que no, anda buscando la paz y no la encuentra, el que anda buscando un cambio de vida y en este mundo no lo encuentra, bien, venga a Cristo, lo que está diciendo Juan. Venga el que tenga sed y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ya fue pagada en la cruz del Calvario. Para nosotros es gratis, gloria al Señor. Pero para Cristo fue un alto pago, gloria al Señor, por nuestra redención. Ahora, hay una pregunta que surge acá. ¿Puede la disposición misericordiosa de Dios imposibilitar el juicio contra el pecado? O sea, la misericordia de Dios, la disposición misericordiosa que Dios no nos paga con lo que nosotros merecemos. ¿Será que esa disposición de Dios, hermano, imposibilita el juicio contra el pecado? En verdad, en ninguna manera. No, 1000 veces no. Aun cuando Él ama a la humanidad, aleluya, caída, también odia el pecado y las obras de maldad, así dice en Mateo 7:23. Y hermano, Dios es justo, Dios es juez, y seguro que la misericordia de Dios no va a imposibilitar, hermano, el juicio contra el pecado. ¿Me está escuchando? Gloria al Señor. Su actitud de misericordia y amor hacia la humanidad en sí misma no refrena a los pecadores de sus juicios en contra de la injusticia. En otras palabras, si el individuo, si Dios es misericordioso, pero el individuo quiere continuar en su mal, hermano, el pago por el mal, dice la Escritura así, ¿no? En Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, la actitud misericordiosa y amor de Dios hacia la humanidad en sí misma no refrena a los pecadores de sus juicios en contra de la injusticia. Van a ser juzgados aun cuando Dios es misericordioso. ¿Me está escuchando?
porque la misericordia y la gracia es extendida para todos aquellos pecadores como yo, como usted, como aquellos que hemos fallado, hemos transgresado la ley de Dios y merecíamos la muerte. Pero por aceptar ese regalo, esa provisión que Dios nos dio, gloria al Señor, a Cristo, nosotros ahora somos redimidos del pecado. Pero aún así, ya hubo un cobro por nuestros pecados. Ya Dios se cobró, hizo justicia en su Hijo Jesucristo, gloria a Dios. Y ahora nosotros somos libres del pecado. Así lo dice Tito 2:11 que estamos leyendo, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria al Señor. Qué interesante es esto. Bendito Dios. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por la gracia del Señor, pero este es algo muy, muy impresionante. Dios entonces todavía juzgará el pecado, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Dios va a juzgar el pecado. Escuchen bien, aun cuando ha sido misericordioso y ha proveído la salvación para los hombres. Pero como dice Juan 3:17, al que cree, al que quiere, gloria al Señor. Ese no ha sido condenado ya, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, el que acepta el regalo que Dios ha dado como misericordia, como amor hacia el hombre, ese es Cristo, hermanos, somos libres del pecado, somos libres de condenación. Ninguna condenación hay a aquellos que están en Cristo Jesús. Así dice la Escritura. Pero el que está afuera, sí hay condenación, aun cuando hay misericordia de Dios. Qué tremendo es esto. Por el gran amor de Dios, su gracia va más allá de su disposición misericordiosa y provee un camino de salvación. Aleluya. Dio a su Hijo unigénito, así dice la Biblia, unigénito, de un gen, del gene de Dios. Dios lo entregó, no escatimó a su propio Hijo, más bien lo entregó por amor a mí, por amor a usted. Alabado sea el Señor, por la cual las almas deben ser libradas del juicio, corrupción y poder del pecado. Ya sabemos entonces que ahora sí podemos ser libres del pecado, hermanos, por la sangre de Cristo. Es el único que nos puede redimir, hacernos libres del pecado y hacernos libres de condenación. Nosotros que éramos injustos, el justo nos declara justos a los injustos por el amor de Cristo, por el amor de Dios, por su misericordia grande. Qué impresionante. Por la cual las almas deben ser libradas del juicio de corrupción y poder del pecado. Por supuesto, la naturaleza de la gracia de Dios es salvadora. Así como la naturaleza del hombre de pecado es para la corrupción, es para la muerte, la naturaleza de la gracia de Dios es para salvación. Alabado sea el Señor. Es lo opuesto de la obra del pecado en nosotros. La salvación, el mayor propósito de la gracia de Dios hacia la humanidad. La voluntad de Dios es que todos, ese es el deseo, la voluntad, gloria al Señor de Dios, es que todos se arrepientan y seamos convertidos, según dice Hechos capítulo 3, versículo 19 y Tito 2:11 que ya estamos leyendo. Pablo declaró, aleluya, cómo la gracia de Dios trae salvación. No solamente Él desea salvarnos. O sea, el deseo de Dios es la disposición. Él está dispuesto. Él no solamente, esa es la primera parte que estamos leyendo de las tres manifestaciones, ¿no? Él no solamente se dispone por amor, gloria al Señor, salvarnos, pero Él activamente trae salvación a nosotros. En otras palabras, no solamente desea, porque usted puede tener un deseo. Usted puede desear, bueno, deseo darle mi casa cuando me muera mi hijo, pero es simplemente un deseo. Pero mientras usted no lo ponga en un testamento, usted no lleva la acción. Dios tenía esa disposición, la disposición de gracia de parte de Dios. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero ahí no se queda todo. Dios actúa y entonces presenta una provisión de la gracia. No solamente está dispuesto a salvarnos, pero también proveer la salvación para nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es que Él ha hecho esto? La gracia salvadora de Dios se ha transformado en una apariencia personal en la historia de la humanidad. Su gracia salvadora ha sido proveída a nosotros a través de la persona y la obra de Jesucristo. Según dice Juan capítulo 1, versículo 17. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor.
La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, la ley antigua, Moisés, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia salvadora, la ley juzgaba, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, la ley no podía hacer salvo a nadie, pero la gracia de Dios vino en Cristo, vino la verdad de Dios para hacernos salvos a nosotros. Gloria al Señor. Además, su abundante gracia fue revelada completamente en Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 16, nosotros encontramos esa palabra, ¿verdad? Como Dios se reveló en Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, esa gracia, esa disposición de Dios se hizo realidad, se manifestó. Es como, vamos a decir, como una persona, una mujer que está embarazada, ¿no? Está embarazada, tiene su niño dentro, pero nadie lo conoce. Nadie conoce los ojos, el tipo de ojos que tiene, el cabello, la boquita, las orejas, no sabemos. Pero una vez que da luz, ahora sí es revelado. A los 9 meses sale la criatura y podemos ver entonces a quién se parece, el tipo de ojo que tiene, el cabello, la cara, lo que sea. Podemos ver porque ya se reveló. En otras palabras, así de esa misma manera, Dios tenía su disposición para la humanidad, pero ¿cómo la manifestó? Bueno, a través de entregar a su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor, y por Él nosotros somos salvos. Bendito sea Dios para siempre. Dios físicamente vino a la tierra y participó de la experiencia humana. Recuerde, hace algún tiempo estudiamos que Dios hizo un traje, ¿se acuerda? Es un traje que más tarde se lo iba a poner, más tarde lo iba a usar. Él formó al hombre, aleluya sea el Señor, y después Él se iba a vaciar en un hombre, de un cuerpo, Él iba a tomar forma humana, gloria al Señor. Así que de esa manera nosotros miramos que a lo que dice Juan 1.1, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En otra palabra, Dios mismo tomó un cuerpo humano para habitarlo y quebrar en ese mismo cuerpo de corrupción el pecado y clavar en su cuerpo mismo, en la cruz del Calvario, clavar los pecados de toda la humanidad. Y por su muerte, entonces, por ese regalo, por esa disposición y por esa provisión, nosotros obtenemos salvación. Qué hermoso tema este. Yo no sé cuántos se están gozando, pero si se está gozando, diga gloria a Dios ahí, escriba por favor. Queremos gozarnos también con ustedes. Ahora, ¿por qué vino el Señor Jesús? ¿Por qué vino Él? El propósito de la gracia, hermanos, a través de Jesucristo no fue de condenación, sino de salvación. Según dice Juan 3:17, dice así más o menos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Oiga bien, qué palabras más terribles, más bárbaras, más contundentes. Él vino no para condenar. El Señor no ha venido a condenar a nadie, sino para que el mundo que mira a Él, que va tras Él, gloria al Señor, no sea condenado, mas sea salvo por Él. Gloria a Dios. Aún más, la gracia de Dios en Cristo es demostrada en la provisión de su muerte en la cruz del Calvario. Porque la gracia de Dios, escúcheme bien, por la gracia de Dios, Jesús murió. Hemos dicho en Hebreos 2.9, pero vemos a aquel, o así dice más o menos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, está hablando como hombre, escúchame bien, gloria al Señor, a Jesús, pero ahora lo miramos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Wow! Miramos a Cristo, dice ahora el libro de Hebreos, siendo menor que los ángeles como hombre, pero coronado de tanta gloria y haber gustado la misma muerte por amor a nosotros. Él mismo se dispuso. Él mismo estaba dispuesto a ir adelante, gloria al Señor. ¿Sabe usted que en realidad cuando él iba a soportar su calvario y estaba él en el monte Getsemaní, que significa prensa de olivo, y hemos dicho ahí donde Dios, el Padre, lo prensó para que saliera
para que saliera aceite de vida a nosotros, gloria al Señor. Hermanos, como hombre, quizás se estremeció. Usted lo lee en el capítulo 22 de Lucas. Dice la Biblia que era una angustia de muerte que él tenía. Estaba prácticamente angustiado, se rompían sus vasos sanguíneos y salía sangre. Y quizá como humano, como él oró al Padre, le dijo: Señor, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, no quiero pasar este sufrimiento. Si fuera posible, otro camino, vamos a tomar ese otro camino. Pero dijo: pero si no, hágase tu voluntad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto, inclusive, sabiendo que si él no iba a la cruz, el Padre sabía también que si él no iba a la cruz, nosotros no íbamos a ser salvos. Pero gloria sea a Dios que cuando iba con su cruz, hermano, al Calvario, en su mente en verdad estabas tú, en su mente estaba yo también. ¡Wow! ¡Qué impresionante es el amor de Dios! No sé cuántos están gozando con este tema, pero este es uno de los temas más grandiosos en la Biblia, el regalo, la gracia de Dios para con los hombres. Bendito sea su nombre para siempre. Así que la gracia de Dios en Cristo es demostrada en la provisión de su muerte en la cruz, porque por la gracia de Dios Jesús murió. Y ya hemos leído lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Usted lo puede leer en su casa. El amor de Dios por la humanidad perdida hizo que la muerte de Cristo fuera absolutamente necesaria. Era necesaria. No había otra manera de salvación. No había otra manera. En verdad, mire, todos los hombres, según lo que hemos leído, y lo leímos en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre en ese estado podía aproximarse a Dios y ser el puente para que volviéramos a tener el abrigo de Dios. Porque todos habíamos pecado. Todos estábamos bajo maldición. Pero mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice que Cristo se hizo maldito. Oh, esa palabra está pesada. Gálatas 3:13. Vaya y lo estudia en su casa. Él se hizo maldito para quitar la maldición que estaba sobre nosotros. Porque dice escrito está: maldito es aquel que muere en una cruz. Bien, la tierra estaba maldita. ¿Se acuerdan el capítulo 3 del libro de Génesis? Y todos estábamos bajo esa ley del pecado, bajo la maldición del pecado. Bien, Cristo tomó tu maldición y mi maldición y se hizo maldito. Muy fuerte esa palabra, pero ahí está registrado. Gálatas 3:13. Y lo hizo para hacernos libres de la maldición. Ahora nosotros somos libres, ya no somos malditos. ¡Qué hermoso! Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le plujo ante los ojos de Dios. Complació la justicia de Dios, la ira de Dios. Nosotros miramos dos cosas impresionantes ahí, porque el mundo dice, bueno, es que Dios es amor. Y otros dicen, no, pues que Dios es justo. Bien, nosotros miramos las dos cosas impresionantes en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Miramos la misericordia de Dios extendida hacia todos los hombres. Dios haciendo misericordia, Dios estableciendo su gracia, manifestando su gracia a través de la muerte de Cristo. Y segundo, miramos la justicia de Dios. Dios haciendo justicia con toda su ira, descargando su ira contra su Hijo. La ira que tenía que ser descargada con nosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esto me recuerda más o menos a aquel hombre que había sido criminal, había sido un ladrón, había hecho tanto maldad y lo agarró la policía un día y se presentó ante el juez. Oiga, qué tremendo esto. Y el juez estaba vestido con su vestido de juez y en su asiento, y estaba el tribunal, y el hombre se detuvo ahí, y el juez quedó viendo al hombre y dice, ¿sabe qué? Aquí tengo pruebas contundentes que usted es un criminal, que usted es un asesino, que usted es un mal ciudadano, y por lo tanto la condenación es la pena de muerte. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Pero dice este relato que ese juez de repente comenzó a quitarse su ropa de juez. Se quitó su ropa de juez y bajó de su
lugar donde estaba, de su escritorio, de su silla, y se bajó ante la audiencia y se paró a la par del individuo y le dijo: amigo, todas estas pruebas te condenan a muerte. Eres el peor de la humanidad. Tienes como consecuencia el pago de tu muerte por todos los delitos que has hecho. Dice: pero hazme un favor, apártate a un lado y déjame a mí tomar tu lugar. Eso fue, amigos y hermanos, lo que Dios hizo para con nosotros. Nosotros estábamos frente al juicio siendo condenados a muerte, a una cruz espantosa. Pero Cristo nos hizo a un lado, gloria a Dios, para ponerse Él en nuestro lugar. ¡Oh, qué regalo más hermoso! Por eso es que es necesario que el hombre, es vital que el hombre tome ese regalo, hermano. Porque Dios no va a pasar por alto a aquel que ignora ese grande sacrificio que hizo Él mismo en la persona de su Hijo en la cruz del Calvario. Hermanos, sería demasiado terrible para el hombre que teniendo el regalo en sus manos se pierda. Dios nos ayude acá. Gloria al Señor para siempre. Vemos entonces a aquel que es menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria. El amor de Dios por la humanidad perdida hizo que la muerte de Cristo fuera absolutamente necesaria. No había otra. Había que hacerse, gloria al Señor. Era necesaria. No había otra manera de salvarnos. No. Algunos dicen: el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Porque Cristo dice, hermano, Él es el único que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Los israelitas necesitan aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ellos fueron escogidos, aprovecho esto aunque no es parte de mi clase. Ellos fueron escogidos por Dios, y no se pierda la siguiente clase porque vamos a hablar de esto. Fueron escogidos por Dios simplemente porque Dios ya había prometido traer a su Hijo al mundo. Y había necesidad de que naciera de una familia. Lo vamos a ver el siguiente miércoles. Ahí le paro, gloria al Señor. Pero también los judíos, hay dentro de ellos una cantidad de judíos que son malvados, que son terribles, que yo conozco inclusive. Algunos son hasta amigos míos, pero viven una vida depravada totalmente. Se los digo así, conocidos, trabajamos juntos, pero son sus vidas depravadas. Necesitan a Cristo como su Salvador personal para ir al Padre. Gloria al Señor para siempre. Hoy vamos a hablar de eso otro día. Así entonces la muerte de Cristo es la expresión completa de la gracia de Dios. Ahí está completa, sin hacerle falta nada, hacia la humanidad. ¡Qué tremendo! Hacia la humanidad. El objetivo de Dios en su misericordia es la humanidad. Eso es lo que le mueve a Dios, gloria al Señor. La raza caída. Cuando no teníamos esperanza y no podíamos ser salvos por nosotros mismos. ¿Se acuerda de que el hombre se hizo delantales? ¿Se acuerda de esa clase? Pero esos delantales iban a secar de las hojas de higuera, ¿se acuerda? Cuando pecó. Y Dios tuvo que matar a un animal para hacer cuero. La Biblia no especifica así, pero una de las pautas de la interpretación de la Biblia es poder entender por lógica. Dios tuvo que matar a un animal para sacar cuero y cobijar al hombre y a la mujer de su pecado, cubrirlos. Esto anticipaba, ya anticipaba lo que Dios iba a hacer en la cruz del Calvario, quitándole la vida a Cristo, derramando sangre para cubrir de una vez por todas nuestros pecados. ¡Wow! No sé cuántos se están gozando, no sé cuántos dan gloria a Dios, pero esto es impresionante. Gloria al Señor para siempre. Cuando no teníamos esperanza y no podíamos ser salvos por nosotros mismos, Él se dio a sí mismo, aleluya, a la muerte por nosotros, aleluya, para salvarnos. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda. Ya no hay nada que nos acuse el diablo. Oh, debes esto. No debemos nada. Inclusive a Dios ya no le debemos nada por el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor en nuestras vidas. Y obviamente lo que dice 2:12 de Tito es que hay que dejar esa manera pasada de vivir, de deseo, de mundanidad y todas esas cosas, y vivir una vida piadosa, una vida recta delante de Dios. Lo que hemos dicho, el evangelio es práctico. No se vive en las cuatro paredes del templo. No se vive cuando llegamos ahí a gritar o lo que sea. No, si va a gritar, si va a cantar, si va a hablar en lengua, hable en lenguas cuando esté solo, cuando esté en el trabajo, cuando esté en el camino, cuando esté en cualquier lugar. Porque el servicio a Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 1, es todos los días, 1 y 2.
Todos los días, gloria al Señor, en cada momento. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, no sé cuántos están gozando, pero esto es muy hermoso. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Propio, ya no somos de nada, hermano. Mire, los esclavos antes, hermanos, tenían una marca, les ponían una marca que pertenecían al amo, ¿ok? Y esos esclavos ni siquiera apellido tenían. Nosotros, en verdad, los hijos de Dios, no podemos reclamar absolutamente nada. No podemos decir, no tengo tiempo, o para ir a la casa de Dios, o para hacer un trabajo para Dios. No, no podemos decir eso. Si somos en verdad esclavos, ya no tenemos ni sí ni no. Él es el que es el amo de nosotros. Y nosotros somos esclavos por amor, como dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor para siempre. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda maldad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, cuando dice buenas obras no es que andemos dando comida. No. Es bueno dar comida. Si usted puede dar, regale. Si puede regalar una limosna, regálala. Pero no está hablando de ello. Está hablando de las nuevas acciones, de la conducta que habla Pablo, de la manera de comportarnos ante los hombres, ante Dios. ¿Qué reputación tenemos frente a Dios? ¿Qué reputación tenemos frente a nuestros familiares, la gente más cercana, la gente que está en el trabajo, la gente que nos rodea? ¿Qué reputación tenemos? Todas esas cosas tienen que ver con nuestra nueva manera de vivir. Gloria al Señor. Lea Romanos 5:6, ahí cuando tenga tiempo, Romanos 5:6. La serpiente de bronce, hermano, en el desierto ilustró la obra salvadora de Cristo. ¿Usted se acordará de ello? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para la salvación del pueblo, Cristo también fue levantado en la cruz para salvar a la humanidad. Juan 3:14. De la misma manera, todo el que mira a Él es salvo. Así como miraban a la serpiente, todo el que mira. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No es cierto. No es cierto. Aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Creo que es en Juan 1:12, si no estoy mal. Ahora, ¿por quién murió Jesús? ¿Acaso la provisión de su gracia fue limitada solamente a un pueblo escogido? No, señores. La muerte de Cristo en la cruz proveyó la esperanza de vida eterna a los que estábamos perdidos. Punto. A todos los que estábamos perdidos. Juan 13:15-16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo aquel que en él crea. Todo aquel que en él crea. Esto no es para alguien exclusivo. No podemos jactarnos de que nosotros, para nosotros nomás. Es para todos. Gloria al Señor. Es la misericordia de Él, la gracia de Él para todos. No es la mía. No puedo partir yo esto y decir, no, esto es para nosotros nomás. No, es para todos. Gloria al Señor. Cristo no murió por justos o por las buenas personas, sino por los malos, por los pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya sea el Señor. Así que no podemos ser egoístas pensando que la salvación es solamente para nosotros. Cuando entendemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, realizamos entonces que Cristo murió por todos los pecadores, según Romanos 3:23. Gloria al Señor para siempre. El apóstol Pablo explicó la gracia salvadora, bendito sea el Señor, en términos en los cuales el justo sufrió por los injustos. En 1 de Pedro 3:18, Cristo Jesús, siendo inocente y sin pecado, murió brutalmente en la cruz para salvar a una humanidad culpable y pecadora. Claramente Dios provee para nosotros lo que Él desea para nosotros. Él desea salvarnos y provee el camino de salvación para nosotros a través de Cristo Jesús. No solamente desea, sino que también provee la provisión y también provee el camino. Gloria al Señor. Qué interesante, qué hermoso que es Dios. Él provee su gracia salvadora a través de la muerte de Cristo y extiende su provisión de su gracia a todos los hombres. Así que Él provee de acuerdo a su disposición hacia nosotros. Provee para todos. En términos de nuestra salvación, ¿cuál es la relación entre la disposición y provisión de la gracia? Seguro es que no somos salvos por la pura disposición, o sea, el deseo, solamente porque Dios quiere. No solamente por ello, pero también Dios provee. Gloria al Señor. Algunas personas dependen solamente en la actitud misericordiosa de Dios hacia ellos para su salvación. Ya estoy terminando. Regálame 2 minutos más y termino. Siendo presunciosos con la gracia de Dios.
En Judas, versículo 10, encontramos estas palabras: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No entienden estas cosas. Por eso esta presunción dice más o menos así: yo no creo, usted lo puede escuchar en toda la gente ahí, yo no creo que siendo Dios un Dios bueno, me enviará al infierno. Esencialmente esta presunción está llena de orgullo, de desobediencia, de rebeldía, y no depende en un Dios bueno, sino en la autojustificación y buenas obras de nosotros mismos, que nosotros creemos que las hacemos por nosotros mismos. De cualquier modo, Dios resiste al altivo y da gracia a los humildes. Santiago 4:16. Esta presunción también niega el temor del Señor y su justicia y juicios. La salvación verdadera es recibida humildemente, aceptando la provisión de la gracia de Dios por fe. La fe establece la relación de la disposición y la provisión de la gracia de Dios. En otras palabras, somos salvos por gracia a través de la fe. Yo creo, yo estoy seguro por fe que soy salvo por Jesucristo. La fe en Jesucristo, Efesios 2:8. Tenemos acceso a la gracia salvadora de Dios por fe en el Romanos 5:1 y 2. Usted lo puede leer: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la aceptación de esta provisión, amigos míos, por fe, la disposición misericordiosa de Dios no nos salva. El puro amor de Dios no nos va a salvar. Tiene que haber una disposición, y también yo tengo que estar dispuesto a recibir ese regalo. Y no ganamos acceso, así que ambas, la disposición y la provisión, son necesarias para ser salvo. Lo último que quiero preguntar es, y voy a responderlo rápidamente: ¿será que se pierde la salvación? Algunos dicen que la salvación no se pierde. Bien, quiero decirlo rapidísimo. La salvación como tal, el regalo como tal, Cristo como la provisión, no se pierde. Está dispuesta para todos. El que se pierde es aquel que no recibe a Cristo o que simplemente se aparta de Él. Yo me pierdo de comer el pastel de chocolate si no estoy dispuesto para estar ahí. Pero si yo estoy, yo voy a comer. ¿Me está entendiendo? El pastel continúa ahí. Alguien más se lo va a comer, pero yo me perdí de comerlo. Bien, la gracia de Dios es dispuesta para todos. Si nosotros descuidamos, el capítulo 51 de Salmos, el salmista David está orando con Dios y le dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque había perdido esa salvación. Pedro dice que algunos son como el perro que vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a su cenagal. Así que estas son las situaciones que nosotros nos enfrentamos cuando nosotros decidimos, gloria al Señor, apartarnos de Dios. Nosotros perdemos la salvación. La salvación en sí como tal, el regalo, Cristo, no se pierde. Está dispuesto para todos. Yo me pierdo. Yo decido darle la espalda y no aceptar ese regalo. Bien, gracias. Ojalá y que se hayan gozado en esta clase. Esta es doctrina de nuevo, y ojalá que haya sido de bendición. Si fue de bendición, por favor escriba. Y por favor escriba palabras. Yo les he rogado a ustedes, y voy a decirle una vez más: por favor escriba, hermano. Yo, con la ayuda de Dios, me preparo para presentar esta clase, y me toma horas y me toma tiempo, y lo hago con mi corazón. Pero yo deseo que usted me anime a mí. La manera que usted me va a animar es escribiendo, diciendo: pastor, necesitamos enmendar esto, cambiar esto, o esta ha sido una bendición tremenda. Haga pregunta, me va a ayudar muchísimo. Bien, para terminar, al principio lo dije y quiero terminar con esto. No sé cuántos desean tener un examen de intermedio. A mí me encantaría hacerlo, no para probarlos a ustedes. En verdad, ni siquiera voy a ver las respuestas. Pero para que ustedes se prueben cuánto han aprendido. Y el examen, si usted lo desea, escriba amén, deseamos el examen. Usted escribe así: amén, hagamos el examen. Y eso me va a indicar que vamos a hacer un examen. Lo vamos a poner en la página. Usted va a bajar las preguntas, usted la va a responder. Usted lo va a hacer con Biblia abierta, y usted se va a calificar a usted mismo. Amén. Un día vamos a dar las respuestas desde aquí y nos vamos a gozar en todo. Amados míos, quiero agradecerle una vez más por la bendición de haber estado conectados. Ojalá y que esta enseñanza haya sido de bendición y utilidad para su salvación. Dios les bendiga a todos los hermanos en el mundo y los que están aquí en los Estados Unidos, aquí en la iglesia Benais. Dios les bendiga ricamente. No se olviden, a las 10:30 de la mañana, el domingo, tenemos nuestro servicio dominical. Usted no se quiere perder.
Hay mucho gozo en la casa del Señor. Así que hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.